Muy buenos días a todos nuestros televidentes. Me llamo María Bacho y es para mí un gusto darles la bienvenida a su programa, Las Maravillosas Doctrinas de la Biblia. Estamos transmitiendo desde la Iglesia Adventista del Séptimo Día, Grupo Hispano de Ottawa, en Ontario, Canadá. Nos acompaña nuestro hermano Benjamín Miralles, que nos irá explicando lo que la palabra de Dios tiene para nosotros. Bienvenido, hermano Miralles. Muchas gracias, hermana María Bacho. Estoy muy contento de que ustedes estén viendo este programa y hoy vamos a iniciar un estudio bíblico que comprende 20 temas. Es el primer estudio, en los cuales dejaremos que la palabra de Dios se interprete a sí misma. Verán ustedes, amigos, la Biblia se puede comprender muy fácilmente si se estudia con humildad y con oración. ¿No es así, hermana María? Así es, hermano Miralles. Y por eso ahora vamos a pedir la dirección de Dios en nuestro estudio bíblico. Oremos. Bendito Padre Celestial, en esta hora, Señor, al abrir tu palabra, pedimos que tu Espíritu Santo esté con nosotros, que Él pueda abrir nuestros sentidos, nuestro entendimiento para llegar a comprender las maravillosas verdades que existen en tu palabra. Guíanos, Señor, porque lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, ahora ya estamos listos. Hoy comenzamos con el tema número 1, el cual se titula Lo que la Biblia nos enseña acerca de Dios. Es un excelente tema que nos enseña lo maravilloso que es nuestro Dios y responde a muchas dudas que tal vez han existido en nuestras mentes y que hoy estamos a punto de descubrir la verdad. Muy bien, hermano. Entonces, comencemos. Yo tengo una pregunta para usted y dice así: ¿cuántos dioses hay? Mire, es una pregunta que a través de todos los tiempos se han hecho, pero millones y millones de personas, y están en la incertidumbre de que cuántos dioses hay. Por ejemplo, en el tiempo pues que vino Cristo a esta tierra, los griegos y los romanos tenían a una diosa que se llamaba Diana, y ellos adoraban a esa diosa, también a Artemis, y muchos pueblos que estaban siendo limítrofes con el pueblo de Israel tenían a Baales y a muchos dioses que ellos adoraban. Por lo tanto, es un interesante tema en los cuales vamos a dejar que la palabra de Dios, la Santa Biblia, responda a esas interrogantes. Okay. Por ejemplo, yo le voy a responder lo que dice en el libro, en la carta que San Pablo escribió a los Efesios, en el capítulo 4 y en el versículo 6, lo que dice Dios por intermedio del apóstol San Pablo. Dice: un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Categóricamente, el apóstol Pablo, por iluminación divina, responde a esta pregunta diciendo que hay un solo Padre y un solo Dios de todos y por sobre todas las cosas. Así es. Tenemos una segunda lectura que podemos encontrar en Primera de Corintios 8:6. Volvemos nuevamente a la palabra del Señor y Él ahí nos muestra claramente, hablándole a los corintios en el capítulo 8 y en el versículo 6, lo siguiente: para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre del cual proceden todas
las cosas. Claramente la palabra del Señor está diciéndonos, enseñándonos que solamente hay un solo Dios, un solo Padre, que es nuestro Padre Celestial. Amén. Una pregunta más. ¿Cuál es la naturaleza de Dios? Volvemos nuevamente al libro inspirado por Dios y lo vamos a abrir en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 4, y vamos a leer en el versículo 24. Allí Jesús está entablando una conversación con una mujer samaritana y ella le pregunta dónde hay que adorar y a quién hay que adorar. Y Jesús le dice claramente, aquí este versículo dice, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Amén. Entonces, claramente deja establecido nuestro Señor Jesucristo que hay un solo Dios y que Dios es espíritu. Espíritu. Entonces, ¿cuáles son las tres personas de la Trinidad? Nosotros sabemos y comprendemos claramente que Dios es un Dios triuno, que son tres las personas que comprenden e integran a Dios, ¿no es cierto? Que es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Pero yo no quiero que sean mis palabras las que ustedes están escuchando, sino que vamos a dejar que interprete la sagrada palabra de Dios lo que yo estoy mencionando. Vamos a buscar en el libro de Segunda de Corintios, en el capítulo 13 y en el versículo 14, dice el apóstol Pablo, ya despidiendo su carta a los Corintios, en el último versículo él dice, la gracia del Señor Jesucristo, una persona, el amor de Dios, dos personas, y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. O sea que está despidiendo a los corintios en el nombre de Dios, pero menciona a Dios Padre, a Jesucristo y al Espíritu Santo. Entonces la Trinidad, los tres, digamos, poderes divinos que forman lo más hermoso, lo más grandioso que tiene el cielo, que es Dios. Amén. Entonces, ¿cuál es el carácter de Dios? El carácter de Dios vamos a buscar ahí en Primera de Juan. En Primera de Juan, el capítulo 4 y el versículo 18 nos dice lo siguiente. Primera de Juan 4:8 dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. El trasunto de todo lo que está escrito en la Biblia, en la palabra del Señor, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, usted puede ver que allí está totalmente integrado el cielo en favor de la tierra, en el amor más grande que puede haber existido, que para nosotros no podemos comprender cómo el Dios que hizo todas las cosas, el que hizo este mundo, el que hizo las estrellas, el que hizo otros mundos, se transformó en un ser humano para venir a dar su vida por la raza humana que había caído en el jardín del Edén. Ese es el amor que Dios envía a los seres humanos, y Dios es amor en todo aspecto. Amén. Dios es amor. Entonces, ¿cómo nos considera Dios?
vamos a leer aquí mismo en Primera de Juan, un capítulo menos, en el capítulo 3, en los versículos 1 y 2, nos dice allí: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pues sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Es lo más incomprensible para nosotros. Cómo el Señor dice que nosotros nos considera sus hijos. Nos considera lo más grande que para nosotros la comprensión de lo que es nuestra familia, de lo que son nuestros hijos. Daríamos la vida por nuestros hijos, y el Señor, nuestro Padre Celestial, así nos considera a nosotros como sus hijos. Nosotros somos sus hijos. Y hay una parábola muy bonita que interpreta esto, cuando, muy conocida la parábola del hijo pródigo. Dice que este hijo dejó los bienes de su casa y se fue tras una vida libertina, buscando los placeres, y cuando se le terminó todo su capital, todo su dinero, este hombre llegó en una situación tan vergonzosa que no tenía que comer y tuvo que apacentar cerdos. Entonces, la representación de la raza humana es este hombre, este hijo pródigo. Y cuando él se dio cuenta de su terrible situación, dijo: yo voy a ir a mi padre porque allá los jornaleros tienen que comer. Y le voy a decir: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Y el hombre comenzó el camino a su casa, y ese padre que por muchos años había estado esperando su regreso, lo vio de lejos y no se fijó en la suciedad que traían sus ropas, en su cabello largo, en sus uñas largas, sino que como un buen padre lo reconoció como hijo y no dejó que él terminara el discurso que había preparado, que había dicho: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Cuando terminó de decir eso, el padre lo abrazó y sacó su capa y se la puso. Esa es la representación que hace de lo que es nuestro Padre Celestial con nosotros. Aunque siendo pecadores y hayamos caído a lo más profundo del pecado, cuando miramos a Dios, Él nos está esperando con los brazos abiertos para abrazarnos y seguir manteniéndonos como sus hijos. Esa es la maravillosa grandeza del amor de Dios que tiene por sus hijos, por nosotros. Qué hermoso. Entonces, ¿se preocupa Dios por nuestros problemas? Dijimos recién esta hermosa parábola así a grandes rasgos, pero se lo voy a contestar yo, lo que dice el salmista en el Salmo 40. En el Salmo 40, del 1 al 3. En los versículos del 1 al 3, gracias. Dice el salmista: pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí, y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Cuando tenemos dificultades, tal como dice el salmista, dice: pacientemente esperé a Jehová y Él oyó mi oración. La comunicación que tenemos con el cielo nosotros hoy en día es la oración. En cualquier circunstancia, en cualquier momento, en cualquier necesidad, nosotros acudimos a nuestro Padre Celestial, porque el Padre es el que soluciona los problemas en un hogar. Nosotros también tenemos un Padre que soluciona todos los problemas de nuestra vida.
Y tal como dice el salmista, esperó y Dios le contestó su oración. Él siempre contesta nuestras oraciones. Muy bien. Hermano Benjamín, entonces me queda claro que hay un solo Dios, que Dios es espíritu, que Dios se manifiesta en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Así es. Que Dios es amor. También sé ahora que somos sus hijos y que Dios se preocupa por nuestros problemas. Ahora que yo ya sé todo esto, entonces, ¿qué debo hacer? ¿Qué me corresponde hacer a mí después de toda esta información? Vamos a ver en nuestro santo libro y vamos a responder a eso también. Busquemos qué es lo que nos dice en Éxodo 27. Dice allí: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Respetar el nombre de Dios. También nos enseña la palabra del Señor a través de este estudio que es importante, lo más importante para el Señor, que obedezcamos su palabra. Es lo más importante porque aquí está escrito todo el camino que nos llevará a ser buenos ciudadanos, y también cuando nosotros dejemos este mundo, donde vamos a ir a morar cuando Jesucristo venga en su segunda venida. Entonces, eso yo lo voy a corroborar en los Hechos de los Apóstoles, en el Hechos, en el capítulo 5 y en el versículo 29. Allí dice: respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Estos apóstoles estaban exponiendo su vida ante los dirigentes judíos. Ante sus amenazas, ellos dijeron: no importa que nos quiten la vida, pero es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Obedecer a Dios. ¿Y cómo debemos entonces nosotros, después que leemos este versículo, en qué lugar debemos poner a Dios? También lo vamos a leer aquí en la palabra del Señor. En el Evangelio de Mateo, de San Mateo, en el versículo 6 y en el versículo 33 dice lo siguiente. Dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Y más adelante dice: ¿por qué os afanáis? Dice: no os afanéis, diciendo qué comeremos o qué beberemos. Entonces termina con este texto tan lindo de Jesucristo: más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas vendrán por añadidura. Entonces lo importante que debemos tener en nuestras vidas, este estudio lo está indicando claramente, de que Jesucristo, Dios, porque Jesucristo es Dios y el Espíritu Santo es Dios, suplen todas nuestras necesidades en el momento en que nosotros estemos angustiados o estemos sin poder solucionar algún problema. Acudamos al Señor, como dice el versículo: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas vendrán por añadidura. Entonces debo poner a Dios en primer lugar. Exactamente. También otra interrogante aquí en el mismo
Evangelio de San Mateo, en el capítulo 22 y en el versículo 37 nos dice lo siguiente: Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con todo tu alma y con toda tu mente. ¿Qué le parece a usted? Eso quiere decir que debo amar a Dios de todo corazón. O sea que debemos poner al Señor en primer lugar en todas las cosas. Debemos poner a nuestro Dios en primer lugar. Antes de nuestro trabajo, antes de nuestra familia, nuestro Señor primero. Así dijo el apóstol Pedro: es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Dios es todopoderoso, Él lo sabe todo y soluciona todas las cosas. Entonces debemos tener esa confianza, de ir con la confianza de un hijo a un padre a solicitar lo que estamos necesitando en este momento. Y Él, como un buen padre, dice que sabe dar buenas dádivas a sus hijos, nos dará todo lo que nosotros estamos requiriendo o necesitando para nosotros, para nuestra familia, para nuestro bienestar, para el estudio de nuestros hijos. Pedirle a Él en oración todas las cosas. Bueno, mis queridos amigos, esperamos que este estudio les haya sido de utilidad y nos vamos ahora, y la próxima semana los esperamos que ustedes estén escuchando y viendo la emisión. ¿No es así, hermana María? Claro que sí, hermano Benjamín. Nuestro tema número 2 se va a titular La Santa Biblia. No se lo pierdan. De parte de Adventist Media Ministries, les deseamos un feliz día. Hasta la próxima.